Ahí estamos empezando. Hola a todos y a todas. Esta es la clase sincrónica del 21 de abril de Estudios de la Literatura Moderna. La idea es conversar primero sobre los trabajos prácticos, dudas, consultas. Vamos a ver también fragmentos de trabajos prácticos de cursadas anteriores para detectar errores comunes y después vamos a escuchar la introducción, una introducción a Prometeo Liberado por parte de Matías de Maro, que nos está acompañando. Acá... dice Emilia, no sé si te llamas Emilia o te llamas Emilia. No, me llamo Milagro. Ah, Milagros, por eso, no sabía, por eso decía Vizcarra, porque no sabía bien cómo era tu nombre de pila. Acá Milagros preguntaba por el tema de representaciones de la infancia. No sé si vos, Milagros, fuiste la que me consultó ayer, hubo otra compañera, o vos, no me acuerdo, que también por teléfono me preguntó por bibliografía sobre este punto. Y yo lo que les decía es que no hay bibliografía específica sobre este eje, ¿sí? Si mal no recuerdo, en el capítulo de Gilbert y Hubbard sobre Frankenstein, que es, como siempre digo yo, un capítulo bastante difícil, porque tiene muchas referencias literarias a obras que quizás no conocen, creo que hay algunas alusiones a la orfandad, por ejemplo, pero es un eje, digamos, así como el que elige, por ejemplo, el eje de la naturaleza, que no tenemos tanta bibliografía específica, con lo cual es algo que van a tener que trabajar más bien ustedes solos con las obras, es decir, ver las obras, buscar materiales, elementos, instancias donde ese tema aparezca y armar un sistema con eso. Vos recién, Milagros, decías que te interesaba poner en contraste las infancias de Jane y de Víctor Frankenstein. Me parece que es súper atinada el recorte, porque de hecho ese recorte quizá también te permita decir algo respecto de las posiciones diferenciadas de los personajes masculinos y femeninos, ¿no? En esta época. Así que sí, es viable, podés hacerlo. Como siempre digo, ¿no? Cuando ustedes tienen que hacer un trabajo comparativo tan cortito como de 2 páginas, entre 2 novelas tan extensas, no se puede hacer mucho más que recortar, elegir, sacrificar un montón de cosas. Pero siempre es bueno que si pueden enunciar aquello que están dejando de lado, mejor, ¿no? Digamos, da la impresión de un trabajo más exhaustivo. En ese sentido, si ustedes se quedan con algo, pero sienten que están dejando de lado afuera otras cuestiones, pueden enumerarlas. Por ejemplo, en las obras encontramos distintas figuras infantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ahí podés mencionar, qué sé yo, en Frankenstein, digo, hay más de una cosa que podrías decir al respecto, ¿no? Por ejemplo, está la figura de William, está también la infancia de la criatura, ¿no? Que es una infancia medio como que ya, digamos, arrasada por esa madurez a la que a la que en ese desamparo se ve enfrentado el mundo. En fin, hay un montón de cuestiones que se podrían decir. Vos elegiste un recorte que me parece que es súper, no es arbitrario, sino que es, además, está bueno estratégicamente, pero sí se pueden mencionar algunas cosas y decir, bueno, nosotros nos vamos a enfocar en esto. Y armar tu comparación con lo que está en los textos. Sí, ¿sí? Yo había leído el texto, lo gótico en la novela, y había visto ahí una parte que decía como la infancia, que hablaba de un monje que se crió en una iglesia, donde le inculcaron todo el cristianismo, pero que cuando creció descubrió que ser malo era como su vocación, no tener la bondad, digamos. Y resaltaba la parte de la infancia, que es lo que él hizo, cómo lo enseñaron, cómo lo educaron, y que fue todo lo contrario. Entonces, es como que quise resaltar esa parte de lo gótico, porque tanto Jane Eyre como Víctor Frankenstein de grandes hicieron cualquier cosa de lo que... si bien Jane Eyre tuvo como un acto de venganza, porque dijo que cuando creciera era como que se iba a vengar de todo lo que le hicieron daño, también en esa parte de lo gótico de la novela hablaba que la venganza también es parte, digamos, del relato gótico. A ver, Milagro, yo entiendo que por ahí vos quizás te agarraste esto que aparecía en ese texto sobre gótico, que tal vez es lo único que encontraste en relación con la infancia. Mi recomendación es que te
olvides, aunque sea momentáneamente, eso que leíste, ¿sí? Porque por ahí te va a llevar a confundirte, a hacer operaciones de lectura medio forzadas, a mezclar dos temas, porque el gótico es otro tema, si es otro eje. Entonces, por ahí quédate con representaciones de la infancia, comparando las infancias de estos dos personajes. De hecho, son dos novelas que tienen una dimensión de Bildungsroman, es decir, como de novela de formación, en el sentido de que, bueno, en el caso de Jane es muy obvio porque se trata de una autobiografía, donde se nos muestra cuál es la evolución de esa niña, así que ese carácter dinámico, evolutivo, obviamente lo pueden tener en cuenta, y en el caso de Frankenstein también, digamos, hay un componente autobiográfico, y también hay referencias a esa infancia, que es una infancia perdida, ¿no? Una infancia, y hay un montón de cosas que se pueden decir. Me parece que en los dos casos se trata de personajes, como trabajamos acá, que justamente han perdido en la adultez esa condición de inocencia propia de la infancia, ¿no? En el caso de Jane decíamos que, por ejemplo, una niña que prácticamente ya ha perdido la infancia en la infancia, ¿sí? En el caso de Víctor es muy notable cómo todas estas alusiones a una infancia feliz, a una familia armónica, ¿no? Donde las relaciones de mucha contención y demás, se pierde con con esta caída, con este pecado, con este, digamos, si se quiere, desafío al orden en el que él incurre al crear al monstruo. Así que yo te diría que con lo que tenés en las novelas tenés un montón para trabajar, y que no por ahí no te cargues con el trabajo de por querer meter alguna bibliografía, desviarte. Ya en las novelas hay un montón para trabajar, así que bueno, está muy bien encaminado el trabajo en tu caso. Sí, bueno, bárbaro. Y que Silvana también levantó la mano. Sí, quería decirle algo con respecto a lo que plantea Milagros y lo que vos le dijiste. Por ahí el tema de, ella plantea el tema de la infancia y la desigualdad, y por ahí el texto de Ledesma por ahí le puede servir para trabajar eso. Que habla de desigualdad. Yo no, a ver, lo que digo es esto, cualquier cosa que ustedes hayan leído, mientras que la puedan mantener a raya, en el sentido de que no los desvíe del eje, ¿no? O de que no quieran tirar demasiado de los pelos a alguna cuestión para que encaje, está todo bien. O sea, si ustedes tienen la idea bien planteada, lo que quieren decir bien claro, bueno, puede entrar alguna cita por ahí cortita de allá, alguna referencia cortita de acá. Pero no se hagan, no se vuelvan locos queriendo adecuar lo que van a decir a lo que dice fulano, o lo que dice mengano. Hay temas, digo, para mí siempre es bueno, recuerden esto, ¿no? Cuando se tengan que enfrentar en cualquier materia a la obra literaria y a los textos secundarios. No hacerle violencia al objeto, ¿sí? Es decir, si hay temas entre los que propusimos para los que hay bibliografía muy específica, o sea, el que trabaja con representaciones de la mujer, pongamos, sería raro que no incorporara algo de Gilbert Goober o lo de Ledesma en el caso de Frankenstein, porque son textos que trabajan específicamente con eso, ¿no? O el que trabaja con representaciones de las voces, sería raro que no dijera algo de Rivas Carmona, porque Rivas Carmona justo es una bibliografía que trabaja con la cuestión de la voz femenina. Ahora, el que elige el tema de las representaciones de la naturaleza o de la infancia, para los que no trabajamos con textos que se dediquen a ese tema, obvio que pueden agarrar alguna cita de acá, alguna cita de allá. Es más, el que haya leído para Frankenstein toda la introducción que hace Jerónimo Ledesma a su propia traducción, creo que eso le puede servir para todos los temas, porque es tan abarcadora esa introducción y tan exhaustiva que en algún lado algo van a encontrar que les sirva para su tema. ¿Sí? La introducción de Ledesma que está entre los materiales que están en el campus. Pero lo que digo es que no se traicionen queriendo, lo que decía Milagros antes, no, bueno, esto que leyó en el texto este sobre gótico. Capaz que eso lo lleva a desviarse e irse por un camino que después no tiene retorno, sobre todo en 2 páginas, donde es muy fácil esta tentación. Así que, sí, por supuesto, todo lo que quieran usar, pero siempre manteniéndose en la línea que ustedes eligen. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas? O consultas, o si alguien quiere ya. Sí, Romina, sí. ¿Cómo está? Por ejemplo, en el tema de la inclusión de las citas, ¿no? Después de que yo elegí el tema de lo de la representación de las voces y las figuras femeninas. Eso, aparte, claro que se lo mandé, aparte sí. Obviamente de elegir los textos de Ledesma, como usted dijo, o el de Gilbert y Goober, o el de Rivas Carmona, o había otro que me acuerdo que no
no me acuerdo en realidad que me había dicho. Es el de Eagleton. Aparte de desarrollar eso, también obviamente tengo que hacer lo que usted me ha dicho, la inclusión de citas. Por ejemplo, si estoy hablando de Rivas Carmona o respecto a Gilbert y Uber, respecto a la representación de las voces femeninas. Por ejemplo, ¿por qué yo digo de que la voz femenina está presente en este texto? Por ejemplo, en Jane Eyre, porque está la aparición de la primera persona. Puedo dar un ejemplo, digamos, no pudimos salir a pasear aquel día, por ejemplo, capítulo 1, ahí me está indicando, en realidad en todo el texto habla de la primera persona porque es un texto autobiográfico donde está hablando ella representada a través de Jane Eyre, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Romina, es muy buena tu pregunta porque tiene que ver con un error muy frecuente o con un problema muy frecuente al que los estudiantes se enfrentan cuando escriben un texto académico, que es esto de cuándo citar, cuándo recurrir al mecanismo de la cita textual. La cita textual es un recurso argumentativo, digamos, que tiene un valor probatorio, ¿no? Es decir, con la cita yo pruebo algo que estoy afirmando. Ahora, ¿qué es lo que tengo que probar? Y lo que sea menos evidente, ¿no? Es decir, no hace falta que ustedes prueben, como yo les hago hacer a mis alumnos del secundario, ¿no? Cuando dicen, bueno, ¿qué tipo de narradora hay en la novela? Justifíquenlo con una cita. Eso no tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Es decir, si ustedes dicen, bueno, la novela es una novela que está narrada en primera persona, está la cuestión autobiográfica, traen alguna idea de Rivas Carmona, no hace falta que pongan una cita para mostrar eso, porque eso es bastante evidente, es obvio, ¿no? Es como una base de la que ya partimos. Ahora, si vos estás diciendo, esta narradora, ¿no? Es una narradora que, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con los narradores como dice Eagleton, los narradores en Emily Brontë, o los narradores encajonados en Frankenstein. Es una narradora que domina la materia narrada, que maneja los tiempos de la narración. Ahí sí, por ahí sea necesario que vos traigas una cita, por ejemplo, alguna de estas que leímos en la clase esa donde aparecía la narradora diciendo, bueno, hasta ahora cada capítulo se correspondió a un año de la vida, pero ahora vamos a ahorrar tiempo y vamos a comprimir, donde vos ahí tenés una operación, una conciencia de la voz narrativa, de las operaciones que está realizando, del dominio sobre su materia, del control que tiene sobre lo que está planteando, ¿no? O incluso, si vos afirmás, suponete, bueno, en Jane Eyre lo que tenemos es otra diferencia posible, ¿no? Vieron que en Frankenstein lo que tenemos es, en el caso de Víctor, un narrador que cuenta los hechos, sobre todo los que está viviendo en el presente de la novela, que es ese encuentro con la criatura, y qué sé yo, son bastante cercanos al presente de la Enunciación. Están los más lejanos, que son los de la infancia, y los más cercanos al presente de la Enunciación. En Jane, ¿sí? Uno diría que los hechos, ¿sí? La mayoría de los hechos que aparecen en la novela están más bien alejados del presente de la Enunciación, ¿no? Digo, en el caso de los dos narradores hay hechos más cercanos y más lejanos, pero diría que en Jane Eyre la mayoría de las cosas que ella cuenta son cosas que le pasaron hace mucho y son situaciones de las que ella ya está alejada. Y esa perspectiva, esa distancia, se muestra también en determinados momentos de su narración. Entonces ustedes dicen, por ejemplo, la narradora de Jane Eyre es una narradora alejada de los hechos que narra y que los relata en perspectiva. Bueno, tienen ejemplos de eso, ¿no? Donde es muy claro que la persona que habla no es la persona de la que se habla, donde hay una distancia temporal y de madurez y de un montón de cuestiones entre el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pongamos, ¿no? Cuando ella dice, bueno, al lector le parecerá raro esta listita de talentos que yo puse, pero en aquella época tal cosa. O en ese momento yo sentí que la luz era un fantasma, pero después con el tiempo me di cuenta que podía ser la linterna de alguien. Ahí se nota esa perspectiva. Entonces, ¿qué digo con esto? Que hay afirmaciones que no van a requerir que vos pongas una cita textual, y hay afirmaciones que sí van a requerir, o sería conveniente que vos pusieras una cita textual. En el primer caso, para decir que la narradora es de primera persona, no. En los segundos casos diría que sí. ¿Sí? Okay. Y lo mismo con la bibliografía secundaria. Si vos de Rivas Carmona, o de Gilbert y Uber, o de quien sea, querés tomar una idea,
podés reformularla, ¿sí? Si tenemos un texto tan cortito como un trabajo de 2 páginas, y no querés poner un choclo, que no tiene mucha razón de ser que lo pegues tal cual, tomás la idea, la reformulas y después pones entre paréntesis la página y todo eso. Pero no hace falta que la copies tal cual. Entonces, con las citas textuales hay que ser estratégico. ¿Para qué la uso? ¿La meto entera o no la meto entera? ¿Le recorto una parte? En lugar de poner la cita, pongo una reformulación de la idea y después doy la referencia. Son todas cosas que ustedes tienen que saber cómo manejar o que aprender a manejar, ¿no es cierto? Esto obviamente es con el tiempo. A ver, quédense tranquilos, porque más allá de esto que yo estoy advirtiendo, de las advertencias que voy a hacer cuando veamos los ejemplos, no es que voy a ser muy quisquillosa en este primer trabajo a la hora de corregir, ¿no? Lo entiendo como un primer trabajo de una materia que es introductoria, es una nota conceptual, la idea es que ustedes esto lo tomen como una instancia de aprendizaje, pero bueno, si pueden atajar algunas cuestiones, mejor. Profe, una consulta, sí. Perdón, y ya termino. Eso no, el tema de lo que usted acaba de decir, del distanciamiento en Jane Eyre, ahí en el capítulo 10 no lo especifica bien cuando dice cambio de tiempo. Cuenta la historia de sus 10 primeros años, que en realidad ahí saltea 8 años ella. Primero cuenta la historia de... Okay. Exactamente, ahí hay un movimiento en ese sentido, sí, totalmente. Okay. Hay un salto temporal y ella lo explicita. Y el tema de las interpelaciones que le hace al lector también pueden ser ejemplos, que hay un montón. Totalmente. En el capítulo 11 hay, en el capítulo 10 también hay. Absolutamente, sí. Okay. Sí. De eso gracias. También creo que habla Rivas Carmona, pero está bueno eso porque también tiene que ver con una situación primero de generar cierta complicidad, cierta intimidad con el lector, pero también con, el narrador que se toma el atrevimiento de hacer este tipo de interpelaciones es un narrador que habla de una posición estabilizada, digamos, calma, segura, ¿no? No es el narrador no es Víctor Frankenstein que está en el medio de un barco que no sabe si se va a morir, ¿no? Que si la criatura lo va a ir a buscar o no. Son como dos situaciones distintas. Eso se nota a nivel narratológico, podríamos decir, ¿no? A nivel de construcción de la voz narrativa. Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguien más quiere consultar algo, preguntar? Por el rumbo que está tomando su trabajo. Profe. Sí, Natalia. ¿Cómo estás? Mira, yo lo que tomé fue el eje del gótico, la representación del gótico en las 2 obras. Lo que estoy observando que hicieron mis compañeras, siento yo, a comparación del mío, es como un análisis más finito. Y lo mío, ya lo hice el trabajo, lo tengo que, digamos, darle la última mirada. Es como que lo que yo hice fue buscar justamente las representaciones del gótico en las 2 obras, mostrando algunas diferencias. Que es lo que yo, digamos, aprecié. El tema el que eligió el tema del gótico pueden hacer muchas cosas, ¿no? En un espectro bastante variado y amplio. Lo que sería ideal sería que se acercaran más, digamos, al extremo que voy a decir, que sería como lo más armadito, pero hay bastantes posibilidades. Vos tenés, desde decir, bueno, a ver, yo leo Sánchez, no tengo idea del gótico, entonces leí Sánchez Verdejo Pérez, leí no sé qué, y me doy cuenta que el gótico tiene que ver con que aparezcan tales y cuales temas, motivos, imaginería. Entonces voy y las busco en las novelas. Y entonces mi conclusión es que, bueno, efectivamente las novelas apelan a recursos góticos. Esa sería una posibilidad de trabajo. Es una posibilidad que se queda bastante cerca de una cosa medio de relevamiento, ¿no? De ingredientes y decir, bueno, yo encuentro esto acá. Y se queda un poco cerca de algo que para nosotros, por lo que estuvimos trabajando en la cursada, es ya una base que entendemos como dada, ¿no? Porque nosotros una de las cosas que dijimos es que estas novelas, ya desde el cuento El sueño de Mary Shelley, pero también lo vemos en Frankenstein, lo vemos en Jane Eyre, no son novelas góticas, sino que se valen de recursos góticos para determinadas cuestiones, ¿no? Hay incluso textos sobre esto, hay toda una sección sobre gótico en la introducción de Ledesma, está el texto de Muriel Spark sobre los distanciamientos del gótico que aparecen en Frankenstein, hay en el texto de Gilbert y Huber sobre Jane Eyre una interpretación, ¿no? De esos elementos góticos, por qué les parece ella
a ellas que aparecen en Jane Eyre. Es decir, tenemos ya una base trabajada donde sabemos que no es un uso ingenuo del gótico. Pero si vos haces ese trabajo de relevamiento, no está mal, digo, es una posibilidad, tampoco ustedes tienen que... Pero hay otras también, ¿no? Un pasito más en relación con ese, que sería, bueno, relevo los elementos góticos, sería ver, bueno, cuáles son los distanciamientos, efectivamente, ¿no? Si yo estoy diciendo que las novelas se valen del gótico, pero no de una manera ingenua, que no son novelas al estilo El monje de Lewis o El castillo de Otranto, de Walpole, sino son cosas un poquito más avanzadas y con un uso, digamos, más inteligente, si te quiero, complejo del gótico, bueno, decir de qué manera se distancian. Entonces ahí vos decís, bueno, yo busco acá en Jane Eyre, o sea, busco en Frankenstein cómo aparece el gótico, cómo es el gótico clásico, cómo es el gótico en Frankenstein, y digo, bueno, Frankenstein se distancia así. ¿Cómo es el gótico clásico, cómo es en Jane Eyre, o para qué lo usan? Entonces muestro ahí la especificidad. Ese sería un pasito más. Es como tratar de explicar, digamos, en qué puntos no se apega tanto a la teoría, si se quiere, del gótico digamos, y tratar de dar una explicación del porqué de esa falencia, de por qué esto no está o lo que fuera. Sí, que no es una falencia en realidad, sino es una elección, ¿no? Sí, sí. Es decir, son novelas mucho más complejas que por eso pasaron a la historia. Hoy nadie se acuerda, más que nosotros que estamos estudiando, del Castillo de Otranto, ni del Monje de Lewis, pero sí nos acordamos de Frankenstein y sí nos acordamos de Jane Eyre, porque justamente lo que hacen las grandes novelas es superar los géneros dentro de los cuales, ¿no? Incluso no corresponder a ningún género. Vieron que Frankenstein dice que también es la primera novela de ciencia ficción, sin serlo, ¿no? Y así. Entonces, claro, la idea sería como eso, ver cuál es el uso específico del gótico que se hace en cada novela, cuáles son los distanciamientos, ¿no? Ustedes tienen en ese sentido distintas posturas. Por ejemplo, en la introducción al Ledesma van a ver cómo hay una referencia a, si se quiere, un distanciamiento cómico en relación con el gótico. Eso lo buscan, hay un apartadito, ¿no? Sobre el gótico en Frankenstein, en la introducción al Ledesma, es cortito, está bueno. En Spark vieron que está la cuestión esta del lenguaje, del estilo, ¿no? Cómo Mary Shelley no usa el estilo patético, ¿sí? Propio de las novelas góticas que tienen que ver con, bueno, generar como cierta atmósfera, sensibilizar todo el tiempo al lector con un narrador que se sorprende, que exclama, que usa una adjetivación como muy rimbombante, sino más bien un estilo casi aséptico, científico, ¿no? Que ella toma sobre todo las descripciones del monstruo, que sin embargo no socava la impresión terrorífica, ¿no? Que causa esa imagen. Bueno, y así también podemos ver en Jane Eyre como en Gulliver y Boogar también hay interpretaciones del gótico en Jane Eyre, ¿no? Para que ellas piensan, digamos, que lo usan las autoras. Yo eso lo comento en el teórico sobre Jane. Así que bueno, eso lo pueden revisar. Y después obviamente ver ustedes, ¿no? Cuestiones que hayan descubierto o que les hayan parecido. Profe. Sí. Gracias. Miren que yo, perdón. No sé si, Andrea, vos escribiste en el chat. No, yo levanté la mano. Ah, ok. Bueno, dale, contame vos y después yo leo lo que está acá en el chat de... Sí, rapidito. Yo también elegí el uso del gótico como la compañera y López Santos en un momento habla de que el personaje cambia, que es representado de una manera y luego finaliza como un aspecto del gótico. Yo quería hacer la comparación con Frankenstein y Jane Eyre, donde en Frankenstein el perseguidor primero es perseguido y al revés cambia, ¿no? Esa cuestión. Y en Jane Eyre ella primero es protegida por quien después se casa, no me acuerdo el nombre, y después ella lo protege a él. Esa cuestión de cambio de rol. ¿Cómo lo dice lo del cambio de rol? Porque yo no recuerdo, o sea, no me suena que sea. Ahora lo que tengo acá anotado, claro, lo tengo anotado así como que lo escribí, no tengo acá el apunte, lo voy a buscar y se lo digo, porque lo tengo acá anotado, como que hice todo un borrador de ese tema, pero no lo tengo desarrollado. Digo, así intuitivamente no me suena que el hecho de que primero Jane sea la protegida y luego la protectora se pueda relacionar, digo, habría que
me tendrías que demostrar eso. Porque, digamos, así intuitivamente a mí no me suena que eso se pueda relacionar con el gótico. Sí, lo del perseguidor y el perseguido, eso sí. Sí, Disculpa, lo de huérfana sí, y que después tiene familia, eso también. Está bien. Ok, pero así dicho, digamos, no lo veo más que como un cambio en el destino de una persona, digamos, que también podría corresponderse con el género Bildungsroman, novela de formación, ¿no? Digo, que a alguien chico le pasa una cosa y grande le pase otra, no tiene que ver tanto con el gótico. Sí, lo que me decís de perseguidor y perseguido, porque el motivo de la persecución sí es un motivo del gótico, ¿no? Esta cuestión de ser, que te esté acechando a alguien, que no sabes dónde te puede aparecer, que puede salir de pronto atrás de un árbol, ¿no? Eso es claramente un motivo del gótico y se recontra puede trabajar en Frankenstein. Habría que buscar quizá alguna otra cosa en Jane, ¿no? Que te permita ligarla más con el género. Me parece que te quedas con esa cosa que es un poco abstracta, de que los personajes cambian o invierten los roles. Sí. Para Frankenstein igual va a decir, pero para Jane no sé. Sí, igual era uno de los aspectos que pensaba, también hice otras cosas, así que como que, bueno, eso lo puedo dejar de lado entonces. Pero lo del perseguidor y perseguido eso va. Sí, está bien. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Leo lo que dice acá, dice Salvador Domínguez, profesora, buen día, tengo una pregunta. En Frankenstein, cuando se habla de infancia perdida, ¿se habla de la partida de Víctor a la universidad o de la muerte de su hermano? Bueno, eso depende de una decisión de lectura, ¿no? Digamos, uno puede pensar que hay, digamos, un despertar, si se quiere, en la universidad, en la medida en que Víctor deja de lado esas, o mejor dicho, al entrar en contacto con la ciencia, supera, ¿sí?, el estado en el que se encuentran sus saberes más relativos a la alquimia, ¿no?, y a esos saberes un poco más antiguos. Obviamente que la especificidad me parece a mí, ¿no?, de la experiencia de Víctor en la universidad no es tanto que él supere esas creencias juveniles, sino más bien que las puede combinar, ¿no?, con los avances de la ciencia. Me parece que esta superación dialéctica, podríamos decir, es la que lo lleva a crear el monstruo, porque recuerden que justamente mientras que Krempe lo que le dice es que abandone completamente esos saberes, el otro, que no me acuerdo el apellido, el que a él le gusta, el profe que a él le gusta, lo que le permite es combinarlos, ¿no? Entonces, bueno, vos puedes pensar que la ida a la universidad es, si se quiere, un primer paso. A mí me parece que hay otros, ¿no? La creación del monstruo y el despertar del monstruo, ¿no? Digamos, ahí también podríamos pensar que hay un punto de inflexión. La muerte del hermano me parece que lo que marca es la toma de conciencia por parte de él, de esa situación, digamos, a la que no va a poder volver, ¿no? Porque es lo que determina que él luego caiga en una especie de estado depresivo, que cuando regresa con su familia sienta que no puede regresar, que esté pero no esté, es decir, cuando él quiere reconstituir esa situación inicial del pasado, no puede, ¿no? Ya está en una especie de caída. Ahora, ¿cuándo empieza esa caída? ¿No? Para plantearlo en términos de eso, ¿no? Porque cuando hablamos de caída, hablamos de caída en relación con un estadio de inocencia, de infancia, podríamos decir. Ahora, ¿cuándo empieza ese estado de caída? Será una decisión tuya. Puede ser cualquiera de las dos o las tres. Después dice Claudio Vera, hola profe, con el tema de la naturaleza, ¿cómo se puede hacer? Teniendo en cuenta que no hay bibliografía. Bueno, este es un tema que los que lo eligen lo trabajan en las novelas, ¿sí? Hay varias familias posibles. Ustedes pueden trabajar la cuestión, por ejemplo, de un tema romántico que es la naturaleza empática, ¿no? Vieron esa naturaleza que refleja los estados anímicos de los personajes, pero no simplemente para ir a constatar, bueno, acá hay naturaleza empática, acá hay... Pues es como, ese es un recurso que casi los autores lo usaban medio como sin darse cuenta, ¿no? Era parte de las convenciones literarias de la época, meter una lluvia, una tormenta, un viento, cuando los personajes estaban en problemas. Quizá lo interesante sería ver en qué momentos la complejización y la problematización de esa cuestión de naturaleza empática, ¿no? Como, por ejemplo, en Frankenstein, esto funciona en algunos momentos, pongamos en toda la secuencia esa del casamiento con Elizabeth, de la luna de miel, eso de contra funciona,
Pero en otros momentos tenemos al personaje, afuera hay un sol radiante, la primavera, los pájaros, y él está metido dentro de un gabinete manipulando restos de cadáveres, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puede significar eso? Otra vía para trabajar la naturaleza es la cuestión de las distintas formas en que aparece la naturaleza en términos de naturaleza bella, es decir, apacible, armónica, limitada, y naturaleza sublime, ¿no? Que son estos paisajes en los que en general suele aparecer la criatura, los glaciares, las montañas, los vientos que rujan, los huracanes, ¿no? Que a alguien le interesa esa distinción entre bello y sublime, lo que puede hacer es, bueno, leer algo de Burke, o leer, digo, no les puedo mandar a que lean la crítica del juicio de Kant, porque la verdad es que es un bajón recontra difícil y larga, pero sí hay ejemplos que da Kant que son muy remanidos y que han sido muy citados y que ustedes pueden buscar en ese libro, de bueno, ¿qué ejemplos de naturaleza bella da Kant? Un jardín, una rosa, ¿no? Una cosa así armónica, limitada, mientras que los ejemplos que da de naturaleza sublime tienen que ver con acantilados, vientos huracanados, el mar que ruge, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta un poco esos ejemplos, en realidad nos llevan a una concepción medio banalizada de lo que propone Kant, pero bueno, no importa, nos alcanzan para ver estos dos paradigmas, bueno, ver cuándo aparece naturaleza bella y cuándo aparece naturaleza sublime en Frankenstein, y por qué, ¿sí? Y así, pero lo van a tener que armar ustedes, ese recorrido, no hay una bibliografía específica para eso. Después dice, ¿hay que hacer sí o sí un pequeño resumen por todo lo que va pasando sobre el tema elegido o podemos elegir un solo punto? No hagan ningún resumen de nada, les pido por favor. No, resumen no, lo que sí yo les dije que hagan es que si ustedes eligen, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la representación de las mujeres y eligen trabajar, pongamos, con Elizabeth de Frankenstein y bueno, con Jane obviamente, están dejando fuera la consideración de otras figuras femeninas alternativas o no, o pueden ser también, digamos, parecidas. Entonces, mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, en Frankenstein hay distintas mujeres, y nos cuentan distintas historias de mujeres que tienen tales características, entonces las mencionan. Se me fue el nombre de la criada, Justine, no sé qué, bueno, y las mencionan. Pero nosotros vamos a trabajar con Elizabeth, ¿sí? Por tal cosa. Eso no es hacer un resumen, sino mencionar aquello que deliberadamente están dejando fuera para que el que lee no tenga la sensación de, ¿cómo? Se olvidó de esto, ¿no? ¿Y por qué no habla de Safi y la madre? Eso también da con el tema. Es eso, es mencionar lo que están dejando afuera. Eso se puede poner entonces, profe, las características de cada una. Depende de lo que vos quieras hacer. Por ejemplo, si vos querés trabajar exclusivamente con lo que le pasa a Elizabeth, porque te interesa ver qué pasa con Elizabeth, cómo fue su vida, cómo dependió siempre de los varones, qué dicen las cartas, ¿no? Que es en una instancia donde aparece la voz de ella. Capaz que querés trabajar con Elizabeth solamente, y no querés, no te alcanza tampoco para trabajar con las demás, pero sí podés nombrarlas, 2 líneas, 3 líneas, y con Frankenstein encontramos muchas mujeres que están en una condición subordinada en relación con los varones, y las mencionás, tal cual, tal. Nosotros vamos a centrar en Elizabeth, y ahí arrancás tu análisis, pero sin mencionar aquello que estás dejando fuera, ¿no? Un poco para... Perdón, que me meta. Hola, antes que nada. También yo pensaba que quizás incluso hasta es más rico poner hasta un contraejemplo, digo, como entre una diferencia, ¿no? Qué sé yo, si trabajas algo puntualmente en un personaje, pero que quizás no lo ves tanto en los otros personajes femeninos, quizás lo podrías plantear desde, bueno, en este personaje se pueden observar tales y cuáles cuestiones, pero en estos otros personajes femeninos vemos que no se encuentra tal por tal y tal cosa, que también refuerza un poco aquello que estás planteando sobre ese personaje específicamente, digo, como para agregar. Sí, obvio, también ustedes pueden optar, digamos, alguien puede elegir un solo personaje o hacer este trabajo como de comparación al interior de cada novela de los distintos tipos, sí, de figuras femeninas, porque por ejemplo lo que tenemos en las dos es como una especie de escala
o de, digo, más allá del texto de Ledesma que dice, bueno, la mayoría de las mujeres corresponden a tal situación, se puede hacer una escala, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay algunas mujeres que están como en peores condiciones y situaciones, como Justine, que sería como la escala más baja, de subordinación, pobreza, marginalidad, injusticia, pasando por Elizabeth, a otras mujeres que quizás logran alguna cuestión, por ejemplo, Safio, la madre, podríamos decir que alguna cuestión en relación con su autonomía consiguen. Y lo mismo en Jane Eyre, no es que todas las mujeres, sino que hay un abanico bastante amplio, ¿no? Tenés a las mujeres resignadas y, digamos, y muy, que responden casi como, digamos, a la manera del libro, al ángel del hogar, como Miss Temple o la amiga de Jane. Después tenés otras que pertenecen a un mundo como más frívolo, ¿no? De la mujer, si se quiere, aristocrática. Son esas mujeres que antes Wollstonecraft en su ensayo, digamos, va a criticar como aquellas mujeres con las que ya no se puede, de las que ya no se puede esperar nada, ¿no? Y mujeres en un estrato más intermedio, digamos, encarnadas paradigmáticamente por la figura de Jane Eyre, donde obviamente tenés otras características. Pero sí, el que elige este tema también podría hacer esto que dice Daniela, que es establecer contrastes entre las figuras femeninas que aparecen en la novela. Claro, eso es, digo, la operación del contraste es lo que estamos proponiendo y es súper rica para generar estas iluminaciones recíprocas. Bien, ¿alguna pregunta más? Y si no, pasamos a unos ejemplitos. Ahí quedaron dos preguntas que me parece que no las llegaste a leer, o no sé, de Milagros Escobar, que dice, profe, yo elegí trabajar con la criatura de Frankenstein, ¿está bien? O sea, no voy a hablar de Víctor, ¿se puede? Y después pregunta... ¿Cuál era tu tema, Milagros? ¿Cómo? ¿Cuál era tu tema, Milagros? Porque no me acuerdo del tema, yo me olvidé. Y después pregunta si es mejor poner similitudes y diferencias en el desarrollo o en la conclusión. Yo había leído la última pregunta, Milagros, solamente. No recuerdo cuál era tu tema, Milagros. ¿A cuál milagro, profe? Hay dos. Escobar. Claro, Milagros Escobar no había hablado, por eso, la que había hablado era Vizcarra. ¿Cuál es tu tema? Hola, profe. Hola, Milagros. Sí, profe, yo había elegido el tema de monstruosidad, anomalía y crítica social, pero quería trabajar más que nada en la parte del problema de la identidad, ¿de qué le digo? Sí, obvio, vos podés dejar de lado sí, la figura de Víctor, más allá de que también se puede hablar de un devenir monstruoso de Víctor. Lo que no sería bueno sería que dejaran a la criatura, ¿no? Si eligen este tema, hablar de Víctor y no hablar de la criatura, pero al revés, sí, claro, obviamente que lo pueden hacer. Y la otra es, si queda mejor poner las similitudes y diferencias en el desarrollo con la conclusión. Eso como ustedes quieran. A mí me parece que es, por lo cortito que es, ahora vamos a ver algunas conclusiones que van a ver las dificultades en las que se han visto compañeros antes de ustedes para armar conclusiones, ¿no? Porque claro, llega a la conclusión, tienen 2 renglones y ahí se hace lo que se puede. Entonces, por ahí para mí mejor hacer cosas del tipo, pongan, ¿no? Primero analizaron Frankenstein, después cuando llegan a Jane Eyre, a medida que van hablando, si se les van ocurriendo, entonces, bueno, aquí vemos, a diferencia de lo que veíamos en Frankenstein, tal cosa, ¿no? Entonces ahí ya están explicitando una comparación, ¿no? Es que no están, es como son 2 bloques autónomos donde, y medio, digamos, inconexos, donde la segunda parte parece que ignorara la primera. No, se pueden ir haciendo ya estas comparaciones, entonces ya después cuando llegan a la conclusión, simplemente aludir, sintetizar, digamos, de manera muy sucinta lo que dijeron. Para mí es mejor si pueden hacer eso, si lo pueden ir avanzando en el desarrollo, pero digamos, no está mal si lo hacen de la otra manera también. ¿Alguien quería preguntar algo más? No sé si, Silvana, vos estás dando la mano. Sí, levanté por el tema de la bibliografía de la cita, pero creo que está. No importa, está bien. Igual ahora lo vamos a ver justamente. Si les parece, igualmente si a alguno se le ocurre otra pregunta, la puede hacer también. La idea es que veamos estos ejemplos y quiero aclarar algo. No es que, a ver, son ejemplos de trabajos, todos los cuales
fueron aprobados. O sea, no se crean que yo soy quisquillosa cuando corrijo, ni siquiera en algunos casos me puse a corregir la cuestión. En general sí, en alguna nota al margen, o no, digamos, lo digo, o lo retomo al final en la evolución que les hago, pero no es que por esto se les bajan puntos, ¿se entiende? O no necesariamente. Son cosas a las que yo traigo simplemente para que ustedes les presten atención y que vayan tomando conciencia de cuando estén. Y después, bueno, si salen bien y si no, no es trágico tampoco. ¿Se ve el Word? Sí. Guada, Bien. disculpa, sí. Antes de que arranques, aviso a todos y a todas que dejé en el chat el mail al cual van a tener que mandar los trabajos prácticos por las dudas. Lo volví a poner ahí porque no sé si lo llegaron a ver en el chat, en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Yo lo había puesto en estos días, pero por las dudas lo vuelvo a repetir acá por si algún colgado o colgada no lo vio. Lo dejo ahí. Y ahora en breve, mientras Guada explique el trabajo práctico, los ejemplitos que les quiero mostrar, también les voy a dejar el link para que ingresen, nuevamente, por las dudas, lo vuelvo a repetir acá también, el link para que ingresen a llenar esta encuesta que hicimos con Guada, para que nos orienten un poco cómo están accediendo al campus. Así nos da un panorama de si están pudiendo ver o no los contenidos, etcétera, porque es importante justamente para esto que no se presenten dificultades, que ya que estuvimos viendo que algunos cada tanto están con algunas dificultades para acceder, sobre todo a los box. Así que, bueno, para quienes todavía no lo llenaron. Fue Daniela, así que le agradecemos a ella, porque bueno, eso va a ser importante porque vimos que había algunos problemas y la idea es... Claro, exacto. Así que eso, ahora vuelvo a dejar el link ahí y ya lo tienen todo en el chat. Eso nomás. Bueno, gente, vamos a ver algunos ejemplitos de introducciones, algunos ejemplitos de desarrollos y algunos ejemplitos de conclusiones. En cada uno hay algún problemita. Algunos es que los puse porque están bien y porque serían como buenas opciones. En el caso del primero, a ver, ¿quién lo puede leer? Es una introducción, o sea, les estoy poniendo acá párrafos introductorios, o sea, párrafos que para las personas estas funcionaron como introducción. A ver, ¿quién lo puede leer ese? Dale, el que quiera. En las dos novelas trabajadas hay personajes de todas las edades, entre ellos infantes que atraviesan escenarios y realidades de las más variadas. De esta manera, al presentarse circunstancias tan cambiantes, pueden observarse comportamientos, actitudes, decisiones de cada individuo con mayor o menor influencia dentro de sus respectivas historias. Bien, este es el primer párrafo de un trabajo. ¿Qué dirían ustedes de esta introducción? Que no explica lo que va a hacer. Exacto. Claro. Aparte está el modelo que usted dio. Claro. Y además, digamos, el material que armó Matías, digo, en el primer párrafo de un trabajo tiene que quedar claro, como dijo alguien, qué va a hacer la persona y sobre qué va a hacer. Hablar, claro. ¿No? ¿Acá queda claro el eje, el elegido? No. 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 ¿Queda claro sobre qué libros va a trabajar? No. No, tampoco, ¿no? Entonces, más allá de que yo sepa que es un trabajo comparativo entre Jane Eyre y Frankenstein, el primer párrafo tiene que decir, voy a trabajar con estas dos obras, voy a tomar tal objeto, ¿sí? Y voy a hacer tal cosa, ¿no? Comparar, ¿sí? O sea, esas tres cosas tienen que estar, ¿sí? El objeto, lo que van a hacer y el tema, ¿no? Es una cosa así muy en el aire. Entonces, es importante eso, ¿no? Después, en los ejemplos que planteaba Matías en el PowerPoint, si alguien tiene el micrófono abierto, se escucha así como aparecía también esta cuestión que se puede colocar en la introducción uno podría decir cómo se haría, ¿no? Digo, tiene que estar sí o sí el qué, o mejor dicho, el sobre qué, trabajar tal eje en tal y cual novela, qué es lo que se va a hacer, que es comparar, ¿no? Y después, otra dimensión que se puede incorporar de manera muy sucinta
es el cómo. Y ese cómo tiene que ver con mencionar quizás alguna categoría teórica que van a tener en cuenta, tomada de qué autor, ¿sí? O mencionar algún enfoque, ¿sí? Y nombrar al autor cuyo enfoque ustedes van a tomar para hacer lecturas, o lo que fuera, pero digo, ese cómo también puede estar. Vamos a verlo ahora en ejemplos que siguen, ¿sí? Cómo podría llegar a aparecer ese cómo. Pero es importante que al principio digan, mencionan las dos novelas, ¿no? Mencionan esta cuestión de la comparación y el eje. Profe, antes de que sigas, ¿puedo hacerte una consulta con respecto a eso? Claro. Cuando yo digo, por ejemplo, que voy a utilizar, que me voy a basar en determinados textos de determinados autores, ¿tengo que nombrar los textos, o sea, el título completo y los autores? No. La verdad es que no. Es más, eso, digo, quizá quedó un poco como una cosa medio, si se quiere, formal y mecanizada, esto, porque yo lo vi en muchos trabajos, ¿no? Como que dicen, bueno, voy a comparar tal y cual novela a partir de tal eje, y voy a trabajar y mencionan la bibliografía teórica y crítica que van a usar. En realidad, eso es una especie de sedimento de lo que suele ser una introducción de un trabajo más extenso, donde ustedes plantean lo que nosotros llamamos el estado de la cuestión y también la metodología de trabajo. Entonces, quizá como resto, como sedimento, como mini compendio de esas operaciones mucho más extensas y complejas, que decir cuál es el estado de la cuestión y decir, bueno, todos estos fulanitos y fulanitas trabajaron con este tema antes que yo y dijeron esto. Y la metodología, que es, voy a tomar el enfoque de sultano o sultana y sus categorías porque me ayudan para trabajar lo mío, esa sería como la metodología. Bueno, a manera de sedimento quedó esto de que ustedes mencionen en la introducción cuáles son los textos que van a trabajar. No es obligatorio, porque a ver, si están trabajando representación de la naturaleza de la infancia, no tienen textos, ¿no? Para mencionar ahí. Eso por un lado. Por otro, es importante que lo incluyan si, por ejemplo, ustedes quieren decir que pongan, voy a trabajar el tema del gótico. Y para eso, digamos, voy a tomar las categorías y las caracterizaciones que mencionan tal y cuales autores. Eso sí lo pueden decir. Ahora, no hace falta, lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos que siguen, que pongan el título completo del artículo, o que digan alguna cosa demasiado precisa sobre el contenido de esos artículos, ni que resuman esos artículos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, tiene que tener, digamos, si sirve para iluminar el cómo, sí, lo incluyen. Ahora, si es solamente cumplir con digamos, hacer una tilde al requisito de que ahí figure la bibliografía con la que van a trabajar, no hace falta porque la bibliografía va a ir apareciendo en el desarrollo y va a aparecer al final. Sí, es bueno que sí, repito, ustedes están tomando enfoques, ¿no? Por ejemplo, alguien trabaja la cuestión del monstruo y lo quiere tomar desde la perspectiva biopolítica, ahí sí pueden decir, bueno, lo vamos a tomar desde la perspectiva biopolítica tal como lo hace Giorgi en tal texto. O el gótico, porque para un tema como el gótico sí es importante que digan, vamos a trabajar con estas categorías tomadas de tales autores. Eso sí está bien, ¿sí? Para que no sea una cosa forzada, que no sea simplemente una especie de resumen de la bibliografía crítica y teórica, porque eso ya está en la bibliografía y eso va a ir apareciendo en el texto. Vamos a la segunda. ¿Quién la puede leer? La leo. En el presente trabajo se llevará a cabo un análisis sobre el rol de la mujer en los textos literarios de Frankenstein de Mary Shelley y Jane Eyre de Charlotte Brontë. A partir de dichas lecturas, se comentará este eje temático en contraste, teniendo en cuenta cómo se abordan en cada texto. ¿Qué opinan de esa introducción? Pueden ser buenas o malas opiniones, ¿eh? Está más completa que la anterior, porque acá está hablando sobre los textos que va a tomar, los autores que va a elegir, pero ahí no pone lo que usted dice, las caracterizaciones de las categorías de los textos secundarios. Bueno, a ver, se podría haber puesto, sí, quizás se podría haber mencionado si esta persona, pongamos, toma a Ledesma o toma a Gilbert y Boer, eso es algo que podría estar, sí. Pero sí. no está mal.
no me parece tan una carencia tan grave, digamos, pero sí, se podría mencionar eso, o sea, acá estaría faltando el cómo, totalmente como vos decís, acá está faltando el cómo, está el qué, pero no está el cómo. Ahora, quizá alguna frase de esta introducción, ¿no? Dice, a partir de dichas lecturas se comentará este eje temático en contraste, teniendo en cuenta cómo se abordan en cada texto. Esa segunda oración, ¿sí? Quizás se podría haber sintetizado diciendo, en el presente trabajo se llevará a cabo un análisis comparativo sobre el rol de la mujer en los textos literarios o en las novelas, ¿no? Frankenstein y Jane Eyre, y evitar esta cuestión medio redundante de teniendo en cuenta cómo se abordan en cada texto, ¿no? Como que la segunda frase, salvo por la cuestión del contraste que se podría haber sintetizado poniendo comparativo arriba, es medio como una obviedad. Es como decir, bueno, voy a trabajar con estas novelas y voy a tener en cuenta está el tema en estas novelas y voy a tener en cuenta cómo se aborda el tema en estas novelas. No es como volver a decir lo mismo. Nada, es una cosa muy sutil, pero digo, fíjense que a veces se caen en estas cosas muy ingenuas, podríamos decir, pero claramente es una intro mucho mejor que la primera, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. Vamos a la tercera. Dice, lo voy a sacar del resultado este. En el presente, bueno, ¿quién la puede leer la 3? Yo la leo. En el presente trabajo nos proponemos exponer un análisis comparado entre las novelas Frankenstein o Prometeo Moderno, 1818, de Mary Shelley, y Jane Eyre, 1847, de Charlotte Brontë. Para llevar a cabo este análisis se abordará el eje temático de la representación de las figuras y las voces femeninas y o disidentes. Nos ayudaremos tanto con citas de ambos textos literarios como con textos críticos de estas novelas. Está bien. Para mí. A ver, no sé qué opinan los demás. Pueden opinar de una parte, profe, de todo. Sí. No sé por qué está... Bueno. ¿No será que volvió a redondear? ¿No será que volvió a caer en redundancia? ¿En qué momento te parece, Claudio? Porque vuelve a repetir eso en el presente trabajo. Ah, ¿aparece 2 veces el presente trabajo? No, eso no. No sé, a mí, digamos, toda la primera parte me parecería que está bien. Hay una cosa que me parece que es medio como que cae en esta cuestión medio entre redundante e ingenua. ¿Dónde lo ven eso? ¿Dónde les parece que está? Después de la ayudaremos. Es al final, es al final cuando dice nos ayudaremos tanto con los textos literarios como con textos críticos de estas novelas. Efectivamente, ¿no? En esta introducción está claro que es un análisis comparativo entre qué novelas y cuál es el eje. Ahora, esa última frasecita después de la coma es un poco, ¿no? Es como ingenuo aclarar que en un análisis literario vamos a tomar citas y vamos a tomar textos críticos. O sea, si no vas a decir qué textos críticos vas a tomar, qué categorías vas a usar, quizá decir esto es un poco, si se quiere, decir una cosa evidente y obvia, ¿no es cierto? Decir que uno, para analizar un texto, la metodología va a ser, en parte, citar, ¿no? Es como, bueno, sí, es una de las cosas que se espera que hagan, que citen, pero no habría que incorporar eso como parte de la metodología, ¿no? Entonces ahí ustedes detectaron muy bien que hay un elemento como de ingenuidad o de redundancia en esa parte después de la coma. Todo lo demás me parece que está bien, ¿sí? Después, bueno, el estilo de cada escritor, qué sé yo, hay gente más sintética, gente más detallista, ¿no? Bien, después el 4, ¿quién lo puede leer? ¿Quieren que lo voy a resaltar? Si me deja. Ahí va. A continuación se realizará un análisis comparativo entre las novelas Frankenstein de la autora Mary Shelley y Jane Eyre de Charlotte Brontë en relación a la, ¿qué dice? No leo. Monstruosidad, anomalía y la crítica, estoy leyendo del celular, social. Bueno, esta era toda la introducción de ese trabajo. ¿Qué dicen? Que está bien sintética, faltaría el cómo nada más. Sí, es imprescindible según... Sí,
Sí, faltaría el cómo, y ese cómo, digamos, puede tener varias manifestaciones, ¿no? No solamente por ahí decir, bueno, lo voy a trabajar de tal enfoque, o con la ayuda de tales categorías de tal autor, o lo que fuera, sino también quizá en ese eje que es bastante amplio, ¿no? Monstruosidad, anomalía y crítica social, capaz que cabría hacer un recorte del objeto, ¿no es cierto? Porque, a ver, cualquiera que haya elegido este eje seguramente habrá hecho una selección de, bueno, cuál de esas 3 dimensiones en cada novela en cuál va a centrarse, con qué personajes de las novelas va a trabajar, y quizás todas estas decisiones metodológicas, ¿no?, deberían figurar en esa introducción, como para que el que lea sepa, bueno, está bien, de todo este abanico que es bastante amplio de posibilidades, esta persona se va a centrar en tal personaje o en tal aspecto, ¿no? Entonces, quizá en el cómo, que es lo que está faltando en esta introducción, no solamente decir, bueno, con tal o cual bibliografía o con tal o cual categoría, sino contar un poquito más cuál va a ser el recorte. Sobre todo es un tema muy amplio y que puede tener distintas vías o distintas posibilidades de desarrollo. Así que bien, ya tienen el ojo súper afinado y se van dando cuenta de qué es lo que falta en cada caso, qué es lo que sobra. No sé qué me pasa que no puedo... Ah, ahí está. Vamos al 5. A ver, ¿quién lo puede leer? Ya falta poco para terminar con la introducción. No hay tantos ejemplos de cada cosa. Leo. Sí, dale. A continuación se realizará una comparación entre las novelas Frankenstein de Mary Shelley y Jane Eyre de Charlotte Brontë, teniendo en cuenta su condición moderna y los usos del gótico que ambas obras presentan. En este sentido, se abordará la problemática a partir de los aportes teóricos del doctor en filología inglesa de Javier Sánchez Pérez Verdejo y de la autora Miriam López Santos. Así, las nociones planteadas por dichos autores nos ayudarán a reconocer aspectos de la novela gótica, tales como lo sombrío, lo tenebroso, lo espectral, los ruidos nocturnos, la presencia de demonios, entre otros aspectos, en las obras de Brontë y Shelley. Bueno, ¿qué les parece tomar? Muy largo. Es muy largo. A ver, ¿a los demás? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? Sí, a mí me parece que se puede resumir por ahí. Si la intención es esa, todo esto que está escrito ahí se puede sintetizar. Claro, ahí cuando habla de lo gótico, hace falta que ponga tales como lo sombrío, lo tenebroso. Ya sabemos que lo gótico es lo sombrío, lo tenebroso, lo espectral, los ruidos nocturnos. No, bueno, a mí eso justamente no me parece mal, que ustedes quizás anticipen en la introducción con qué aspectos de lo gótico van a trabajar, porque justamente lo gótico tiene bastantes manifestaciones y entonces ustedes de repente pueden querer trabajar solamente con, supónganse, los ambientes o el motivo de la persecución y no con todo, ¿no? Ahora, a mí me parece que esta persona, el problema que quizá aparece acá es que hace una enumeración de aspectos que no va a trabajar en su totalidad, ¿no? O sea, como que ahí puso una especie de enumeración encima con esta cuestión de entre otros aspectos que no está cerrada y que no va a trabajar de manera exhaustiva. Entonces, para mí no está mal que ustedes incluyan en la introducción con qué categorías del gótico, en qué categorías del gótico tomadas de Sánchez Verdejo Pérez y de López Santos van a trabajar, pero que sean aquellas con las que van a trabajar, ¿no? Digo, hacer una enumeración de cosas góticas que después no van a abordar, porque efectivamente, la presencia de demonios, bueno, no sé. Y otra cosa, ¿cómo se dice? Serios y serias en el sentido de, a ver, que las categorías que mencionan sean efectivamente tomadas de esos autores, ¿no? Digamos, no una cosa medio reformulada. Justamente este es el momento en el que ustedes tienen que estar, decir, bueno, yo tomé esta categoría y esta otra de Sánchez Verdejo Pérez y esta otra de Miguel López Santos, ¿sí? O tomo estos dos autores y extraigo estas categorías. Pero como están haciendo esa operación, evitar cosas del tipo etcétera, o evitar cosas del tipo entre otros aspectos que deja como en el aire, ¿no? Porque si no, es como medio contradictorio. Estoy explicitando mis categorías y al mismo tiempo dejo esa lista en una especie de incertidumbre de cosas que puede seguir, ¿no? Y no sé cómo. Entonces,
No está mal, me parece, lo que hizo esta persona. Sí, claramente, para un trabajo de 2 páginas, tal vez la lista tendría que ser un poco más acotada, ¿no? Porque decir, bueno, yo voy a trabajar con tal y cual, y no esa lista un poco demasiado extensa, y evitar, bueno, ahí ya está tachado, ¿no? Cosas del tipo, los aportes teóricos del doctor en filología inglesa y no hace falta todo eso, digamos. Es más, tampoco hacen falta los nombres de pila. Sánchez, Verdejo Pérez y López Santos, y por eso ya estamos. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Yo Claro. yo también utilicé usos del gótico y en el desarrollo comencé poniendo los temas que presentan Pérez Verdejo, pero me parece que eso directamente lo tendría que sacar e ir a los ejemplos concisos que voy a analizar, porque también tengo que hacer un recorte. ¿Qué me pasa? Está bueno lo que estás pensando en este momento, claro, o sea, vos hiciste como una especie de síntesis de lo que planteas antes Verdejo Pérez, y no todo esa síntesis es lo que vas a hacer vos. Entonces podés evitarla, podés obviarla, esa síntesis. Perfecto. Y decir, bueno, yo de Sánchez Verdejo Pérez tomo esto. Directamente, empezar con el análisis. Absolutamente. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, vamos a las 6, que sí, es bastante larguita, ¿no? Hablando de cosas que están demasiado extensas. Pero acá se van a dar cuenta muy rápidamente cuál es el problema. A ver quién la puede leer. Porque es una pregunta que ya hicieron. En el siguiente trabajo se analizarán los usos del gótico en las novelas de Frankenstein o El Prometeo moderno de Mary Shelley y Jane Eyre de Charlotte Brontë, a partir de algunos apartados de Sánchez Verdejo Pérez, Francisco Spark Muriel y Perrojo Arronte a María Eugenia. El primer autor plantea en su trabajo, apartado algunos elementos típicos del género gótico del siglo XVIII que aparecen plasmados en las novelas, como criptas, pasadizos secretos, ruinas, castillos, el asesinado, la tortura, la dama que sufre, etc. En cambio, Spark propone que en la novela de Frankenstein se dé un distanciamiento de ese gótico tradicional y no se utilicen algunos elementos, logrando un efecto de novela híbrida. Analizaremos, no sé qué quiso poner ahí, analizaremos... Quedó la huella de mi corrección. Si esta conclusión abarca o no a la novela de Jane Eyre. Por último, Perrojo Arronte explica que los elementos del gótico se utilizan para crear una determinada atmósfera. A continuación explicaremos los usos del gótico en la obra de Shelley y luego la obra de Brontë. Que ella está un poco desarrollando, parece ahí, ¿no? Sí, es verdad. Sí, hay avances que por ahí convendría, o discusiones, ¿no? Que convendría dejar para el desarrollo. Para el desarrollo. Y sí, para hacer una introducción es muy larga, 2, 4, 6, 8, 10, 11 renglones. Usted dijo más de 5 o 6 no. No, sobre todo que tengan en cuenta que yo estoy, acá estamos trabajando con Times New Roman 12, pero interlineado simple, y ustedes tienen interlineado 1,5, o sea que esto le ocupa bastante la primera amarilla. Eso es algo que hay que contar. Bueno, además de esta cuestión de poner los nombres de pila que ocupan espacio al cohete, ser precisos a la hora de decir novela, cuento, artículo, ensayo. Apartado es como, no sé, es una palabra que no sé de dónde viene, pero no sería el caso de estos textos académicos. Pero además de eso, fíjense cómo esta persona hace como una especie de lista con etcétera de lo que plantea Sánchez Verdejo Pérez del gótico, pero no dice si va a trabajar con todos esos elementos, encima pone ese etcétera que traten de evitar, ¿no? Sobre todo en instancias como esta, están diciendo, bueno, yo voy a trabajar con tal autor, tales categorías. Avanza esta cuestión de Spark, ¿no? Que convendría quizá dejar para el análisis, pero fíjense esta frase. Ella habla, o él, no me acuerdo, digo ella porque en general hay mayoría de mujeres, pero podría haber sido tranquilamente un él. Esta persona hace referencia al texto de Spark y dice, analizaremos si esta conclusión abarca o no a la novela de Jane Eyre. ¿Qué opinan de esa operación? Además de que para una introducción es como demasiado, pero ¿qué problema hay con eso?
vieron que el texto de Spark es sobre Frankenstein, ¿no? Sobre el estilo de Frankenstein y cómo eso, en sus distanciamientos del gótico tradicional. Y después dice, analizaremos si esta conclusión... ¿Qué conclusión? Yo imagino que tiene que ver, esta es un pronombre que, demostrativo, ¿no? Cuyo referente tiene que ser lo más cercano, que es la conclusión de Spark. Entonces, yo supongo que se está refiriendo a la conclusión de Spark. Ahora, quiere, digamos, analizar a Jane Eyre cómo Spark lo hizo con Frankenstein. Exactamente. Eso es un problema, ¿no? Digamos, querer hacer encajar el análisis de una novela en particular y que encaje en otra, ¿por qué? ¿No? Es un propósito de dudosa legitimidad. Si ustedes tienen textos generales sobre el gótico, donde aparecen ejemplos de acá y de allá, obviamente pueden probar a ver si esas categorías me funcionan en la novela que estoy analizando. Pero si el análisis de Spark es sobre Frankenstein, digamos, ¿por qué habría que exigirle a ese análisis el que encaje con Jane Eyre? ¿No? Digamos, no sé. Lo que sí yo puedo decir, por ejemplo, con respecto a eso, es que hay un distanciamiento del gótico que se ve en las dos novelas, por ejemplo. Absolutamente. Para eso pueden tomar como inspiración el texto de Spark, pero también tienen... bueno, sí, claro, digamos, esa inspiración podrían tomarla, es verdad, es verdad. Yo no lo diría en esos términos, ¿no? O sea, en todo caso ustedes pueden decir, bueno, Spark analiza que hay un distanciamiento en Frankenstein y yo noto que hay un distanciamiento en Jane Eyre. Ahora, decir, el tema es cómo está formulado. Si esta conclusión, o sea, la de Spark, abarca o no la novela de Jane Eyre, o sea, en esa reformulación hay como una especie de exigirle al texto de Spark una validez idéntica para el texto de Jane Eyre. O sea, quizá lo mismo se puede hacer formulándolo de otra manera, ¿no? Tomando la operación de Spark como inspiración para la operación que yo puedo hacer en la novela Jane Eyre, que además, digamos, seguramente habrá otros críticos que digan lo mismo. O sea, yo tengo Gilbert y Hoover para decir cómo Jane Eyre aparta o usa de manera original el gótico, ¿no? Pero el tema es que, el tema es cómo lo ponen a veces la cuestión, porque así parecería que se le está pidiendo a un texto sobre una novela que hable también de otra, y no es así. En todo caso son ustedes, ¿sí?, los que deciden replicar esa operación de lectura en la segunda novela. A ver, entonces, el problema, digamos, general de esta introducción sería que no hace falta avanzar cuáles son las ideas de los autores críticos en la introducción, sino simplemente enunciar aquello que va a ser operante en sus análisis, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí, la lectura de Sánchez Verdejo Pérez, Ferrero Corronte y Spark me permitió identificar tales y cuales características del gótico, tales y cuales, concretamente, que voy a analizar, y además reconocer un uso no ingenuo del gótico, que voy a analizar. Sí, ya con eso, en 3, 4 líneas, decían lo mismo sin entrar en demasiadas complicaciones ni desarrollo. Vamos a algunos ejemplos de desarrollo que son más cortitos, y acá lo que quiero que miren es, sobre todo, son 4 nada más, son como pequeñas operaciones, ¿no? Que o hay que hacer mejor, o hay que evitar, o hay que corregir. Vamos al primer ejemplo. Esto ya es parte del desarrollo, del cuerpo del análisis. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo rojo lo leo? Lo que está tachado, digamos, no. Lo que está tachado es lo que puso la persona originalmente. Y lo que no está tachado es lo que agregué yo. Así que si querés, lee lo que está original. Por un lado, Frankenstein, donde su trama gira en torno al relato de Víctor Frankenstein, creador del monstruo, y que por consecuencia de su indiferencia a la criatura sufre sus persecuciones, así también como el asesinato de familiares y hasta incluso el mismo. Por otra parte, la trama de Jane Eyre, que gira en torno a la protagonista del mismo nombre, la cual, debido a una vida llena de turbulencias por ser huérfana y considerada rebelde, termina en una institución llamada Lowood para ser educada. Posteriormente, logra conseguir un puesto como institutriz en Thornfield Hall para educar a la hija de Edward Rochester, el cual, luego de muchos conflictos, se convierte en esposo de Jane Eyre.
¿Qué está haciendo esta persona acá que dijimos que no convenía hacer? Y está contando como muy detalladamente todo. Repite también muchas veces. Sí. Digo, si ustedes leen esto, ¿se sabe de qué tema está hablando la persona? De todos los ejes que había, que eran los mismos que tienen ustedes. No, no. No, o sea, es todo un párrafo. Dispersa mucho. Un párrafo donde la persona resume el argumento de las novelas, cosa que dijimos que no era necesario resumir el argumento, y ese resumen de argumento no les sirve, no les es funcional al análisis del tema que está tratando, al punto de que no sabemos cuál es el tema, ¿no? Digamos, yo leo este párrafo, no me doy cuenta de qué tema voy a hablar, si del gótico, si de la monstruosidad, si de las mujeres, ¿no? Entonces, en un texto tan cortito, eviten estos párrafos que no son funcionales. Y eviten, siempre que puedan, y a menos que lo necesiten para analizarlo, los resúmenes de argumentos, ¿no? A menos que estén trabajando, a ver, por ejemplo, dos clases de Bildungsroman, entonces ahí, novela de formación, ¿no? Entonces, bueno, mientras que Víctor Frankenstein involuciona, porque primero le pasa esto, después le pasa esto otro, Jane Eyre evoluciona o progresa porque primero le pasa esto y después le pasa esto otro, por decir una cosa, digamos, un poco esquemática. Ahí quizás convendría hacer una alusión a los trayectos, los derroteros de los personajes, porque tiene que ver con el punto que quieren probar. Pero si no, eviten estas cosas que las saben ustedes, las sé yo, sabemos cómo termina cada novela, y encima no aporta nada al análisis. ¿Sí? Entonces, resumen del argumento, no. Ahora les muestro otra donde hay un problema más bien formal, que tiene que ver con algo que estaba a punto de preguntar una compañera y que puede parecer redundante, pero que se equivocan una y otra vez en esto, y se equivocan en el trabajo práctico y se vuelven a equivocar en el trabajo integrador. A ver, fíjense. Dice, ¿quién puede leerlo? Se podría decir que este ser representa las exterioridades de una cultura, sus miedos, sus fobias, entre otras. Es una creación inaceptable para la sociedad. Giorgi, Política del Monstruo. Es un error formal, que tiene que ver con las pautas, las convenciones que les damos en el trabajo. ¿Cuál es? ¿Tomar la cita, profe? Sí, bien. ¿Qué hay que poner entre paréntesis? La página, le faltaría el año de... Exacto. Acá solamente se pone Giorgi, el año, pongamos, no sé, no me acuerdo cuál era el año de la edición, y la página. Así. ¿Sí? Y si después ustedes siguen citando Giorgi, vamos que inmediatamente después de esa referencia ponen una cita u otra referencia de Giorgi y en el medio ninguna cita o referencia de otra obra, entonces la siguiente mención que ustedes hagan van a poner paréntesis y la página. ¿Por qué? Porque se da por supuesto que si ustedes ponen el último dato, los otros dos primeros se repiten. Ahora, si entre medio de la cita esta y la cita esta vuelven a citar a Shelley, porque vuelven a citar a Frankenstein, ¿no? Vamos a poner así, la siguiente vez que citen a Giorgi van a tener que repetir los datos de Giorgi. ¿Se entiende cómo es el mecanismo este? Sí, profe, sí, entiendo. Una consulta. En Frankenstein, si no me equivoco, no hay páginas, ¿no? Están libro y capítulo. Me parece que no está numerada, no sé, me parece. No sé porque yo no vi la versión digital, pero me parece que no tenga página. Me muero, a ver. Sí que tiene páginas, me parece. Yo quiero pensar que tiene. Sí, capítulo 1, página 38, porque yo tenía tipo un resumen. Página 40, sí que tiene. Pero, profe, en ese caso... Porque vos decís la versión digital que ustedes tienen acá en la... Claro, yo hablo de esa. Yo lo leí ahí. Yo tengo el libro que está en el campus y lo fotocopié y creo que no tiene página. Estoy buscándolo
Mira, haz una cosa, manejate, es verdad, no tiene páginas marcadas en las carillas. Manejate con las páginas que te aparecen arriba en el PDF. Claro, pero profe, en ese caso hay diferentes libros de diferentes versiones que no cumplen con el mismo número de páginas que todas. Y obvio, claro, justamente esa es la idea de poner el año de la edición con la que están trabajando y la página en cuestión. Digamos, no es para que yo vaya a buscar algo, sino para, es una convención, es algo obligatorio. Cada vez que ustedes citan o hacer una referencia, indicar estas 3 cosas: autor, edición y página. Repito, si ustedes vienen citando todo de Frankenstein de Mary Shelley y ya pusieron en el primer paréntesis la edición y la autora, no hace falta que en la siguiente ocurrencia repitan esos 2 primeros datos, sino alcanza con que pongan el número de página. Ahora, como es una convención con la que tienen que cumplir siempre, ¿no? Porque esto se los van a pedir si hacen algún artículo para revista o si se presentan en algún congreso o lo que fuera, no pueden no ponerlo. Entonces, estoy viendo acá que la edición que tienen ustedes en el campus efectivamente no viene con las páginas, no importa. Tomen como página, ¿vieron que arriba cuando leen el PDF les aparece el número de página? Por ejemplo, página 8 de 270. Pongan esa página. ¿Sí? Claro, sí me aparecía a mí. Sí, póngalo así, pero que pongan algo, porque si no, digo, aunque sea como acostumbrarse a que la convención se maneja en esos términos, ¿sí? Obviamente que cada uno puede elegir, justamente por eso ponemos esto. Algunos estarán trabajando con esa edición versión digital, otros con alguna versión que hayan comprado en algún kiosco de revistas, porque Frankenstein es una novela que circula, no importa la edición, con aquella que estén trabajando ponen los datos, ¿sí? A mí no importa si es esta o si es la de Coligüe, que la de Coligüe es un poco muy buena, pero no importa. ¿Sí? Sí, ¿quién quería decir algo? Profe, sí, perdón, una consulta, porque yo nunca cito así, yo directamente cito con comillas, corchetes, puntos suspensivos. No sé si está bien, o sea, sería la primera vez que citaría de esta manera, como está explicando usted, pero no sé si está bien, si tengo que reemplazar. Lo que vos estás diciendo es que te estás refiriendo a la cita directa, que se cita como vos decís, entre comillas, si extraes parte del texto, lo pones entre corchetes y la cerrás con comillas, que es una cita textual. Pero hay muchas maneras. Está reformulada. Claro. Exacto, porque hay muchas maneras de introducir voces ajenas en el texto, ¿no? Está la cita directa, que es la que vos dijiste, y están también las alusiones o reformulaciones. Siempre es importante que si ustedes quieren, a ver, pongamos que ustedes están trabajando con la idea de ser ahí de Heidegger, por decir algo, ¿no? Que no es que es una idea que aparece en una página de Ser y Tiempo, sino que es una idea que recorre toda la obra. No hace falta que pongan ahí la página, pondrán Dasein, ser ahí, y entre paréntesis Heidegger. Sabemos que es un concepto de Heidegger. Ahora, si están hablando de una cosa muy concreta que Heidegger o Giorgi o alguien dice en algún lugar de su artículo, de su ensayo, de su tratado, ahí, por más que no citen textualmente, conviene colocar entre paréntesis la página en donde está esa idea. ¿Sí? Y pueden tomar una cita textual, entre comillas, y pasarla, así tal cual, o pueden, como estaba acá en el caso de esta persona que trabajó con Giorgi, la idea, ¿sí? La idea reformulada. Pero en los 2 casos sí conviene poner la referencia, ¿no? De dónde están sacando esa idea. Sí. Si es la idea reformulada, si yo hago una reformulación de la idea general, no hace falta que ponga página, directamente entre paréntesis de dónde, de qué autor estoy tomando eso, ¿no es cierto? Todo depende del grado de precisión de la idea de que se trate. Si vos estás reformulando en una frase toda la idea del texto de Giorgi, ¿no? Leíste el texto de Giorgi y toda su idea la sintetizas en una frase, ahí no hace falta que pongas la página porque estás resumiendo el contenido de todo un artículo. Ahora, si querés, esta persona lo que pone es una frase de Giorgi reformulada, ¿no es cierto? O sea, no la pone entera, pero es algo que está en una página, no es que... Entonces, lo que hace esta persona es decir, bueno, sintetizar esa frase, está pasando el carrito, y colocar la página. Entonces, si es una cosa concreta, va a la página. Si es una cosa más de resumen general, no. Pero sí pueden poner, pongamos, Giorgi 2009. Es decir, para indicar al texto, a qué texto de Giorgi se están refiriendo. ¿Se entiende?
Digamos, este recurso de los datos entre paréntesis es un recurso que tienen que usar de manera inteligente, es decir, sabiendo, es decir, con cierto grado de flexibilidad. No es que o no ponen nada, o ponen todo, o ponen solamente cuando citan entre comillas, y cuando no citan entre comillas no. Lo van manejando ustedes de acuerdo a aquello que está puesto en el texto. Obviamente que si está entre comillas, va la página, va la edición, va todo. Si no está Perdón, Guada. Sí. No, y también agregar que digamos, como para que lo tengan en cuenta, que no es un capricho de la materia, sino que esto, digamos, está en el marco de lo que son las normas APA, ¿no? Que son, digamos, normas que regulan lo que es la escritura académica, etcétera. Entonces, como que puedan ir incorporando este tipo de lineamientos, ¿no? Más formales, es importante, y también, lo digo como experiencia de estudiante del profesorado, en mi experiencia, aprovechen estas instancias porque no en todas las materias hay un recorrido tan específico sobre cómo hacer la escritura de los trabajos. Así que nada, aprovechen esta instancia de repaso sobre estos aspectos, porque probablemente quizás en otras materias no sean tan específicos, más allá de que ustedes tengan la materia de lecto o lo que sea, y también observen las normas, ¿no? Que seguramente creo que están, no me acuerdo si están subidas o no en el campus, pero deben estar. No, están en el trabajo práctico. Ah, bueno, entonces observen eso, vean ejemplos, etcétera, porque esto los va a ayudar un montón. A ver, como dijo Guada, ustedes recién están empezando a hacer este tipo de trabajos, ¿no? De más de escritura académica, etcétera. Y a medida que van a ir avanzando, lo van a ir puliendo, por así decirlo, pero está bueno que le vayan prestando atención a estas especificaciones, porque obviamente después les va a servir bastante, y aprovechen esta instancia, porque no todas las materias van a ser tan específicos con esto. Así que, bueno, vayan prestando la atención a eso. Y ¿no? No es una cuestión caprichosa de la materia, sino que esto es algo que... Si fuera por mí, no... No, esto es para que ustedes después el día de mañana digan, ¿saben qué? Yo no quiero escribir un texto académico, quiero escribir un ensayo y me burlo, por no decir otra palabra, de todas estas cosas, y no meto una cita, no pongo una referencia. Eso yo lo he hecho hace poco, he escrito un texto para un libro donde dijeron, ¿sabéis qué? Puedes hacer tipo ensayo. Ah, qué bueno, me libero de todo, pero toda mi vida me la pasé escribiendo textos académicos, y lamentablemente estas cosas hay que saberlas. Vamos a la 3. Acá es un problema, ya les voy anticipando, de la cita. Les digo así. A ver, ¿quién lo puede leer? Y vamos así avanzando hacia las conclusiones rápidamente. Estas figuras representan el amor verdadero y la servidumbre encargada de la limpieza del hogar, el espacio de estas mujeres en el ámbito privado dentro del hogar. No se presentan asumiendo un papel en el espacio público. La muchacha joven estaba ocupada intentando arreglar la casa, pero entonces sacó algo de una caja que tenía en las manos y se sentó junto al anciano, quien cogiendo un instrumento comenzó a tocar y emitir sonidos más dulces que el canto del zorzal o el ruiseñor. Shelley, 2017-94. Bien. ¿Qué pasa con la cita textual? Que acá, digamos, acá esta persona afirma algo, ¿sí? Dice, estas figuras representan el amor verdadero, la servidumbre encargada de la limpieza del hogar, el espacio, esta persona está afirmando que el espacio de las mujeres es el ámbito privado. Y coloca una cita en donde eso se ilustra. Eso está perfecto, ¿no? Es más, es un re buen trabajo de mirar en el detalle cómo se puede ilustrar esta afirmación. Ahora, ¿cuál es el problema de la inserción de la cita? Así lo diría. ¿Va 2 puntos después del espacio público? Bueno, mínimo un 2 puntos, diríamos, ¿no? Mínimo un 2 puntos, que hasta sería quizá un poco polémico, pero mínimo un 2 puntos, y con un 2 puntos me gustaría más. Cuando ustedes insertan una voz ajena, incorporando una cita, tienen que hacer una especie de link, de puentecito, aunque sea tan frágil como con 2 puntitos, entre esa voz que es la de ustedes y la voz ajena que van a introducir,
que explicite cuál es la función, ¿sí? O cuál es el lazo que, digamos, eso, una mínima introducción de la cita. Esa mínima introducción de la cita puede ser como señala la narradora en tal lugar, o el narrador, o como leemos en la novela, o como, ¿no? Una cosa que enganche, porque si no, se genera este efecto como de juxtaposición que no está bueno, ¿sí? En este caso, más o menos quedaba claro que la relación entre la cita y la idea es de ilustración, ¿no? O sea, la cita viene a ilustrar lo que la idea dice, con lo cual un dos puntos hubiera alcanzado. O un, como leemos acá, y hubiera alcanzado. Ahora, muchas veces no está tan clara cuál es la relación entre la cita textual y lo que ustedes están planteando. Puede ser justamente una idea contraria a la de ustedes, si ustedes que quieren usar esa cita para refutarla. Entonces, siempre es bueno que expliciten cuál es la función de esa palabra ajena que ustedes están incorporando a su texto, ¿no? Así que eso, evitar esa cosa medio de juxtaposición de que medio como cuando no tienen lugar, sacrifican cosas, talan y pasan estas cosas, evitarlo. Bueno, la 4 no la vamos a ver porque tiene que ver con, si quieren yo después les subo esto, con una oración demasiado larga, ¿no? Que traten de evitarla porque cuando escriben oraciones demasiado largas, además de que no se entiende, se vuelve confuso, se pierden los referentes, eso, y nos pasan todas estas cosas que no están buenas. Y de las conclusiones, a ver, voy a elegir alguna, a ver todas, déjenme ver alguna que sea más representativa. Vamos a ver la 2 que tiene bastantes problemas. En las conclusiones, más que nada, noté quizá problemas de contenido, ¿no? Por ejemplo, la 2 dice, para ir avanzando un poco más rápidamente, dice, en conclusión, podemos notar una concordancia de la condición moderna de las novelas en el uso del gótico, novelas de fines del siglo XVIII, sino que seleccionan elementos propios del gótico para adaptarlos a las novelas de una manera moderna. Sánchez Verdejo Pérez nombra elementos del gótico que toman las dos autoras para lograr esos híbridos y lograr ese distanciamiento del gótico tradicional. A ver, como para orientar un poco el análisis. Primero, hay un error conceptual en esa conclusión. ¿Cuál les parece que es? O sea, una confusión de esta persona que la lleva a cometer errores conceptuales. A ver, en el uso de moderno, ¿qué hace? ¿El uso de moderno es correcto? Porque esta persona asocia moderno a 19 y no moderno a 18, ¿no? Es un error, porque en realidad la modernidad, primero que nosotros dijimos que, bueno, si nos queremos poner un poco más complejos, arranca en el Renacimiento, pero después había como varias inflexiones, la última de las cuales, dentro de la que estamos, empieza a fines del siglo XVIII, con lo cual asignar moderno a lo del 19 y no moderno a lo del 18 es un problema. El gótico es un movimiento moderno también, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un problema en el uso de la palabra moderno, ¿no? Es decir, sí podemos decir que las novelas Jane Eyre y Frankenstein hacen un uso específico, original, novedoso, del gótico tradicional de fines del siglo XVIII, pero sacar esta cuestión de moderno sí, moderno no. Y después otra cosa que estaría bueno que ustedes no hagan en la conclusión es, bueno, primero dice, Sánchez Verdejo Pérez nombra elementos del gótico que toman las dos autoras para lograr esos híbridos y lograr ese distanciamiento del gótico tradicional. Es medio confuso porque pareciera que Sánchez Verdejo Pérez analiza las dos novelas y no lo hace, ¿no? En todo caso, ahí hay algo que reformular, pero no está bueno, que es algo que a veces hacen, que es ceder la palabra, la última palabra del trabajo a alguien. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de terminar con una frase de ustedes, con una idea de ustedes, ponen una frase de Jerónimo Ledesma, pongamos, ¿no? No, la última palabra tiene que ser de ustedes. A menos que ustedes quieran poner una frase, ¿vieron como cuando yo uso se usan los epígrafes, o se usan esas frases de alguien como para darle como el último toque?
casi de una manera estética para afirmar la idea que ustedes están planteando, pero no poner al final, en la conclusión, la palabra de un teórico, de un crítico, ¿no? Porque entonces, ¿para qué hicieron el trabajo ustedes? Ustedes se valieron de lo que los teóricos y los críticos pensaron antes para hacer la suya, ¿sí? Entonces, esa última palabra tendría que ser de ustedes, y ahí puede haber una cita, yo les digo, con esta función estética, con esta función poética, ¿no? Igual que yo uso se usa un epígrafe, o igual que se usa, no sé, la letra de una canción de rock para no sé qué, pero digo, con esa relación, no poner como última palabra del texto la idea de otro, que también lo analizó. Porque si no es como, se pierde ahí un poco la intención de mínima originalidad que tiene que tener el trabajo práctico. Bueno, les digo la 3 que me parece que estaba bien para el poco espacio que tenía esta persona. Dice, en Frankenstein los paisajes góticos se relacionan mayormente con la naturaleza, los escenarios críticos poseen tormentas de fondo o se desarrollan en espacios alejados de la civilización. En Jane Eyre los elementos góticos se desarrollan mayormente en esos espacios cerrados, los elementos se ven presentes en los edificios y los secretos que ocultan estos o en la sensación de encierro que generan. Fíjense que yo leo esta conclusión y puedo, sin acordarme en absoluto del trabajo que hizo esta persona, darme cuenta que la persona trabajó con gótico, comparó y sacó una conclusión y dijo que en Frankenstein el gótico parece más ligado a la naturaleza y en Jane Eyre a los espacios cerrados. Les podrá parecer simple, sencillo, no importa, es claro, ¿no? Es claro y hay un trabajo personal y hay una lectura y hay una diferencia y hay un contraste. Entonces me parece que esta conclusión sí podría ser, ¿sí? Después uno podría decir, podría haber dicho más, podría haber complejizado, podría haber agregado, no importa, por lo menos hay una idea clara, ¿sí? Y un contraste también claro, ¿sí? No es que todas las conclusiones tengan que terminar así, repitiendo lo que se dijo antes, pero en todo caso, esta es una conclusión que no tiene problemas, ¿sí? Que no tiene los problemas que encontramos en otras. Y a ver si alguna más. En la última, lo que les quería mostrar, dice, se ha demostrado que las novelas propuestas en este texto cuentan con un gran uso de los recursos góticos, así sean muy diferentes. Charlotte Brontë utiliza este tipo de escritura de tal forma que crea una atmósfera en la que el lector comprende, sería que los acontecimientos o personajes en cuestión no son aceptables, mientras que por otro lado Mary Shelley invoca el gótico dentro de la trama de su historia y sus descripciones, que llega a un efecto gótico tan grande que influye en la clasificación del género de la novela, dos tipos de manipulación sobre los recursos góticos presentes. Independientemente de la redacción, ¿no? que por ahí tiene bastantes cositas, ¿qué dice esta persona del gótico en Brontë y qué dice esta persona del gótico en Shelley? ¿Y qué apreciación ustedes tienen de eso? ¿Qué les parece que sí, qué les parece que no? ¿Están todavía? Sí, están, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice del gótico en Brontë, esta persona? ¿Qué afirma? ¿Qué conclusión saca? ¿Que para qué se usa el gótico? Que es para crear una atmósfera. ¿Qué sentido tiene esa atmósfera? ¿O le encuentra esta persona? Yo no entiendo mucho lo que quiere poner, para que los acontecimientos o personajes en cuestión, digamos, no son, o sea, como que quiere demostrar que los acontecimientos y personajes en cuestión no son aceptables. Bueno, yo siempre tengo buena intención y trato de decodificar, y me parece que esta persona lo que está avalando es la lectura que hace Perojo Arronte, ¿sí? Donde plantea que el gótico está asociado al mal, ¿no? No sé si ustedes pudieron leer el texto, pero si mal, digo, no me acuerdo lo que dice antes esta persona, pero quiero pensar que lo relaciona con eso, ¿no? Es decir, acepta esta hipótesis que para mí es muy polémica de Perojo Arronte, en virtud de la cual el gótico aparece ligado al mal, ¿sí? ¿Vieron esta cosa medio maniquea del bien, el mal, los personajes aéreos, los personajes carnales? Bueno. En todo caso, estemos de acuerdo o no, esta persona asocia o dice cuál es la originalidad, si se quiere, de Charlotte Brontë, o sea, de Jane Eyre, en relación con el uso del gótico, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Perojo Arronte,
me parece que esta formulación es un poco vaga, pero en todo caso está eso. Ahora, cuando habla de Frankenstein, simplemente se limita a constatar que Frankenstein es una novela gótica, porque no es otra cosa la que está diciendo en la última parte, ¿no? Dice claro, eso no me quedaba muy claro. En el primero como que deja más claro, pero en Frankenstein no se aprecia qué quiere decir. Entonces, claro, además de que es difícil yo, porque estoy tratando de tener buena voluntad y entenderlo, pero dice, Mary Shelley invoca lo gótico, se llega a un efecto gótico tan grande que influye en la clasificación del género de la novela, ¿no? O sea, la entiende como novela gótica. Y después dice 2 tipos de manipulación sobre los recursos góticos presentes. No terminar, por favor, con estas oraciones así inminentes. Pero, fíjate cómo. ¿Alguien está hablando? No, está bien. Iba a decir algo, pero seguís. No, dale, Silvana, sí, habla vos. No, iba a decir que en la última oración, que dice 2 tipos de manipulación sobre los recursos góticos presentes, parece que hubiera estado analizando durante todo el desarrollo de cómo se usan los recursos góticos, o sea, de qué formas. Claro, sí, y claro, parecería que sí, la palabra manipulación no sé si es la más feliz para esto, pero fíjese que en todo caso, si hay una manipulación en el sentido de un uso original o específico propio de lo gótico, sí lo dice para el caso de Bronte, pero no lo dice para Shelley, ¿no? Lo de Shelley es medio tautológico. Frankenstein es una novela gótica y yo encontré elementos góticos que confirman que Frankenstein es una novela gótica. No dice cuál es la originalidad, cuál es la función, cuál es el sentido, para qué. En Bronte sí, Dios, si uno hace un esfuerzo de interpretación, está asociando como este Pero Farrón de lo gótico al mal. En Mary Shelley es como, bueno, Frankenstein es una novela gótica, yo encuentro elementos góticos, por ende es una novela gótica. Además, ¿no? Esa cuestión, ¿no? de la apreciación un poco valorativa o también de la generalización, un gótico tan grande, un gran uso de los recursos, ¿no? Como, bueno, según qué o qué cuestión, sí, o sea. Esa cuestión de la generalización es típica, ¿no? Sí, 2 cosas que también hay que evitar, los subjetivemas del tipo sorprendente, fascinante, no sé qué, digo, porque un sumamente interesante. Sumamente interesante, claro. Porque me encanta que les haya interesado y que les haya fascinado, pero en un texto académico vieron que hay que armar así como un semblante de voz medio objetiva. Entonces, por ahí, evitar los objetivos, pero además también, como dice Daniela, estas generalizaciones, ¿no? No. Yo prefiero que hablen de cosas concretas y que se pueden tocar. Por ejemplo, una novela. No, en la obra de Mary Shelley, ¿no? Hablando en la producción de Mary Shelley, ¿no? No, hablamos de una novela o hablamos de una cosa de la novela, así como bien concreto. Bien, ¿alguna pregunta en relación con esto? Después si quieren les subo el archivo, pero no para que se inspiren en él. Esto fue una clara demostración de cómo se puede hacer un monstruo, un Frankenstein, una descuartización de partes en la escritura. Está bueno, sí, los despellejé un poco, pero les puedo asegurar que todas estas personas se sacaron bien más, muy bien. O sea que yo los restos de cadáveres, profe. Claro, yo digo, agarré como lo que me parecía más representativo, y hay un montón de errores comunes, hay errores frecuentes más que se cometen, y que son lógicos, pero bueno, vieron que hasta que no se los vea así como con la lupa, uno no se da cuenta. Quédense tranquilos y tranquilas en el sentido de que no es que esto después, el correlato es un trabajo desaprobado que tienen que reescribir. Son cosas que iremos marcando y para que las tengan en cuenta, y si no se atajan en este primer trabajo, se atajarán en el segundo o en el futuro. Bien, ¿alguna otra pregunta o consulta? Así, aunque sea, le dejamos a Matías 10 minutitos para que diga algo, porque yo sé que están con el trabajo práctico, pero como es medio complicada el drama que tenemos. ¿Qué fecha es de entrega? ¿Qué fecha de entrega tiene el trabajo? Nosotros dijimos el lunes, ¿no, Dani? Sí, el 26, ¿no? Sí, el 26 como fecha tope. Claro, dijimos que los que puedan terminarlo esta semana, mejor, así ya les queda el fin de semana para ver los videos para ver el video de Prometeo, para empezar a leer un poco de Prometeo, porque después el tema es que el trabajo integrador va a incorporar Prometeo y la importancia de llamarse Ernesto, y obviamente podemos agregar una clase más si es necesaria, pero la idea es que no se pierdan tanto, ¿no?
haciendo el trabajo de lo que sigue y ya traten de que en estos días enganchar una cosa con la otra. Bueno, entiendo que también están con esos sectores, pero con esto de renacimiento. Bueno, si es necesario hacer adaptaciones en el programa, las haremos. Pero a ver, Matías, ¿a vos te parece que podés comentar algo en 10, 15 minutitos, así como introductorio, muy como para entrar en sintonía con lo que viene? Sí, calculo que sí. Podría presentar al autor. Dale, me parece. Darle un poquito del prefacio. No quiere que yo lo diga, pero es especialista. No. Especialista no. Me estoy formando. Bueno, dale. Sí. Bueno, los que se forman en algo son los especialistas en el tema, ¿no? Después lo que hablamos de varias cosas al mismo tiempo, no. Claro. Dale, Matías. Bueno, disculpen la voz nada más, me desperté un poco resfriado, pero bueno, es lo que es. Nada, me gustaría hacer una suerte de introducción al autor, más que nada para que cuando vayan a leer la obra sepan más o menos desde qué edad se escribe Shelley, ¿no? Shelley es uno de los grandes pilares de la literatura romántica. Si a la profe no le gustan los subjetivismos, pero bueno, lo es. Y es alguien que vivía más o menos como una personificación de la actitud revolucionaria. Él nace en 1792 y muere en 1822 con 30 años nada más. Bastante joven fue su muerte. Y trágica, ¿no? Porque era muy, muy joven. Escribía muy bien. Pero bueno. Se aseguró de que esos años valgan lo suficiente como para ser canonizado, ¿no? Shelley era hijo de una de las Whigs, es las pelucas del Parlamento, una persona con muchísima influencia, y la madre tenía muchas tierras, entonces tenía una posición económica extremadamente privilegiada. Pero bueno, el soporte económico del padre no iba a ser permanente porque tuvo unos problemas a los que vamos a llegar. A inicios de siglo, Shelley entra a Eton College, que es un colegio muy, muy prestigioso y básicamente es víctima de bullying. Los seniors se forrean un montonazo con él y como consecuencia se volvió muy, muy introvertido. Y el defenderse del acoso le ganó dos apodos muy populares en esa comunidad de Eton. Una fue Mad Shelley, o Shelley el Loco, y otra fue el ateo de Eton, que sería un sobrenombre muy importante porque, como saben tal vez, junto con su amigo Thomas Medwin, Shelley, años después, es expulsado de la Universidad de Oxford por distribuir un panfleto político que se llama La necesidad del ateísmo. Es curioso que a él, por la influencia del padre, le permiten ratificar su posición, pero lejos de eso, defienda la necesidad del ateísmo y bueno, lo expulsan. Y eso enfrenta a Shelley con su padre, con quien después de esto no vuelve a tener nunca más un trato. Y frente a esto, Shelley hace lo que suelen hacer las personas ricas del siglo XIX, que es huir con una menor de edad, ¿no? Se casa con Harriet Westbrook, que era una chica que según entiendo asistía al mismo colegio que la hermana, y se divorcian pronto porque no tengo bien los motivos en claro, pero creo que tiene que ver con que Percy creía en el amor libre y ella no. Y él a partir de eso... El primer poliamoroso. Claro, sí. Era muy progresivo Shelley para su época. Y él a partir de eso, bueno, del descontento con su matrimonio, empieza a socializar, incorporar otros círculos, particularmente el de William Godwin, que lo acerca también a su hija, con quien también se casa, después de divorciarse con Harriet, y eventualmente se traslada a Maslow. Y en Maslow empieza a socializar con muchos de los autores románticos contemporáneos a él, y se consolida como una parte muy importante del círculo. Yo esto se los cuento, esta biografía, por ahí no es importante para leer el Prometeo, pero sí es importante para entender el pensamiento político de Shelley, porque las vivencias están muy atravesadas por su literatura. Piensen que se trata de un autor que a causa de sus publicaciones experimenta cambios muy radicales en su vida. Lo expulsan de una universidad, que por cierto conduce a un quiebre con su relación paternal, por una publicación. Se acerca al círculo de Godwin por su estilo y la influencia del pensamiento de William, y eso conlleva a su segundo casamiento. Y finalmente se consolida su lugar dentro del espacio romántico, no solo como, miren, es Percy Shelley, uno de los mejores poetas románticos, sino que también se hace muy amigo de los autores.
De hecho, en el teórico del lunes, que no sé si habrán podido ver, porque entiendo que están muy ocupados con el trabajo, y créanme que lo entiendo porque estuve y estoy en su lugar, Juan abre con una pintura del funeral de Shelley, donde precisamente está Lord Byron, que es un contemporáneo de su literatura, pero más importante, es su amigo. Y bueno, la relación que existe entre el impacto de su literatura y sus vivencias me parece que es pertinente porque es como una extensión de su concepción por sobre lo que representa la literatura. Ya van a ver que la literatura de Shelley tiene dos planos, uno mimético y uno psicológico. El mimético refiere al platonismo, que concibe básicamente a la poesía como una imitación y una presentación de la belleza de la naturaleza. Y por otro lado, en el plano psicológico, hay una contradicción con el platonismo, porque Shelley considera que la poesía tiene una función moral, que por medio del lenguaje el poeta es capaz de penetrar la forma, como dice Juan en el video, y que en ese sentido tiene el alcance necesario para generar un cambio en el pensamiento político de los lectores. Es destacable igual que eso no convierta la literatura de Shelley en un panfleto, lejos, para nada. Porque los cambios que genera la literatura son naturales. Y por ahí eso es medio una óptica, o sea, por ahí desde una óptica pesimista y un poco materialista en la literatura nos parece demasiado optimista por parte de Shelley. Pero si pensamos desde la perspectiva de alguien que experimentó los cambios más radicales de su vida por el solo hecho de interactuar con la literatura, para mí es totalmente entendible. Y en este sentido, se justifica que haya un cambio con respecto al propósito neoclásico de la literatura. La recuperación del mito de las tragedias para la literatura neoclásica tiene que ver con una función didáctica, de naturalizar ciertos sistemas políticos. Para comprender esto, los invito a leer cualquier reescritura clásica de Antígona. En cambio, la poesía de Shelley ofrece un ideal de superación moral que destaca la virtud y potencialmente quiere generar un cambio en sus lectores. Bueno, eso en cuanto a la vida de Shelley, el impacto de su literatura y una aproximación muy, pero muy vaga a su pensamiento. En el teórico del lunes pasado y en el que viene van a encontrar con más precisión con respecto al pensamiento político de Shelley y también van a encontrar una introducción a algunas líneas de lectura de Prometheus Unbound. Antes de cerrar, ya sé que están re cansados, discúlpenme, me gustaría hablar un poco de la obra en cuestión, ¿no? De Prometheus. Dale, sí. ¿Alguno de ustedes pudo leer el prefacio? Está bien si no, ¿verdad? Bueno. No, sinceramente nada. La profe le va a socializar una guía de lectura justamente que tiene un apartado para el prefacio. Y en lugar de hablarles yo de lo que dice Shelley, me gustaría que lo lean ustedes y traten de resolver la guía, porque el prefacio de Shelley me parece que es un excelente ejercicio de escritura académica. Quiero decir, hay una perfecta identificación de una hipótesis de lectura, aunque en este caso es una hipótesis de escritura, ¿no? Shelley medio le privó la tarea a los futuros críticos literarios y explicitó cuáles son las relaciones intertextuales de su texto, cómo se diferencia su texto del marco con el que se relaciona y hasta el porqué de esas diferencias. Por eso me parece bueno que lean al mismo Shelley describir sus procedimientos con respecto a la confección de la reescritura y creo que sistematizar eso con la respuesta a la guía de lectura que les propone Wada les va a servir un montonazo como ejercicio de escritura. Porque a menudo cuando nosotros formulamos una hipótesis, justamente buscamos hacer eso con las relaciones intertextuales, ¿no? Lo que por ahí sí no queda tan en claro en el prefacio de Shelley es de qué se tratan las dos obras que son en el marco intertextual de Prometheus Unbound. Yo les voy a contar para los que no sepan. El texto es una reescritura de una tragedia de Esquilo, que es Prometeo encadenado. Esta tragedia cuenta el mito de Prometeo, que es un titán que da el fuego de los dioses a los humanos, es la iluminación, y por eso es condenado por Zeus a estar atado a una piedra mientras un águila le come el hígado, que por la calidad inmortal del titán se regenera y bueno, es una tortura eterna. Imagino bastante incómodo.
Teóricamente, la obra de Esquilo es una trilogía y existen fragmentos de un Prometeo liberado de Esquilo que sería post-Hércules, porque teóricamente Hércules lo libera después de su suplicio, y la idea es que Prometeo pide el perdón de Zeus y se arregla con su torturador. Que eso no va a pasar en la obra. Por otro lado, la otra influencia es El paraíso perdido de Milton, que es una epopeya barroca que aborda el mito de la creación, el de Adán y Eva, pero esta vez se centra en la figura de Satanás o Lucifer. Lo innovador de este texto es que hay un foco en el personaje de Satanás, precisamente, que está construido de una forma más simpatética y es retratado medio como una víctima de las circunstancias del mito de la creación. Este texto va a ser muy importante para los poetas románticos, no solo para la conformación de Prometheus Unbound, sino para obras en general, como por ejemplo Cain de Lord Byron, ¿no? Y bueno, por hoy prefiero no decir mucho más, que se centren en el trabajo y por ahí en la clase de la semana que viene, con por lo menos un primer acercamiento al texto de ustedes, vamos discutiendo un poco más las cosas. Les agradezco un montonazo igual por la paciencia, sé que están recansados y por ahí ni me siguen. Además no hice una presentación visual, nada, pero pasa que estuve hasta ayer con residencia y bueno, no llegué. Y tampoco te presentamos a vos, Mati. Que es verdad que nos olvidamos de presentarlo, Dani, presentalo vos si querés. Mati, bueno, es becario, ¿no? En la materia nuestra, en Moderna, y bueno, ya a punto futuro próximo graduado, ¿no, Mati? ¿Cuánto te queda? Nada. Sí, este sería mi último año con la residencia, así que con suerte para fin de año estoy graduado. Genial. Bueno. No, yo te agradezco muchísimo, Matías. Me encanta cómo Matías plantea las cosas. Me parece que es súper claro. Me parece súper interesante este punto que él hace de... porque digo, ¿no? También se suele caer en la repetición de este lugar común de que en el romanticismo arte y vida, ¿no? Están confundidos y qué sé yo. Pero hay que ver de qué manera y de qué manera concreta para cada autor. Y está muy bueno pensar que esta expectativa o esta confianza en que la literatura, que el arte puede llegar a transformar, a generar algún tipo de efecto sobre el lector moral. Vamos a ver que, como dice Matías, no se trata de literatura programática o literatura panfletaria, que era algo en lo que no confiaba Gili, pero sí un cambio tiene que ver con sus circunstancias biográficas, ¿no? Con cómo la escritura, la literatura le cambió la vida a él y de manera tan rotunda tantas veces. Así que, no, buenísimo esto que comentó. Como dijo Matías, yo voy a subir una guía de lectura del texto, para que ustedes lo recorran tratando de responder lo que puedan, de salir a responderse, de marcar en el texto, ¿no? Como para orientarse un poco en un texto que tiene sus complejidades, pero les aseguro que con la clase de Juan, la clase de Matías que vamos a subir el lunes, y algunos textos que están subidos en el campus que son muy buenos y muy claros, y que ahora por supuesto ya se me perdió la página y no voy a encontrar, a ver, esperen, acá estaba, porque les quiero recomendar algunos textos. Ya les digo, a ver. Bueno, el de Harold Bloom, ¿sí? Sobre Prometeo. Y el de, no sé, Mati, cómo se pronuncia esto, Gadir Al-Hassan y Shadi Neimeb, etcétera, etcétera. Esos dos textos son súper recomendables para abordar el texto, ¿sí? Así que, digo, con la ayuda de Matías, el teórico del lunes, las explicaciones que nos va a dar, la guía y esos textos, vamos a poder entrar al Prometeo sin mayores inconvenientes. Pero de a poco, ¿no? Primero, ustedes terminen con el trabajo práctico, traten de sacárselo de encima cuanto antes, así ya queden liberados de eso, y ir leyendo de a poco la obra, haciendo un poco en este prefacio tan rico de la... ¿Sí, Nicole? Perdón, profe, ¿me repite el segundo texto? Así lo anotó. Sí, les digo, esperen porque es Gader, se escribe G-H-A-D-E-R, Gader Al-Hassan. Ahí lo puse yo en el chat, porque es medio complicado de... Los apellidos son perfecto. No sé si, Matías, ¿querés recomendar algún otro más de los que están en la lista? No, si tienen que leer un solo texto, porque solo les lleva el tiempo, lean el de Harold Bloom,
es excelente, es una interpretación excelente de absolutamente todo lo de la obra que es pertinente. Así que eso. Sí, así es. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el miércoles y buena escritura, ¿sí? Yo les aviso cuando suba la guía de Prometeo. Ok, gracias. Muchas Bueno, gracias, chicos, Gracias, chicas. hasta luego. Saludos. Buena semana. Buena semana. Hasta Chau, luego, chau. buena semana.